carnes llegan a la Fraga, pero tienen que empaparse de este entorno, de esta tranquilidad, de esto que aporta. Entonces ahí estoy yo para darles ese toque final, ¿no? ¿Qué es lo que consigues transmitir pues con todo este ritual que llevas a cabo? La diferenciación es clara, ¿no? Es la Fraga, es el río, es la taberna, es todo. Entonces ahí es donde nosotros marcamos la diferencia, ¿no? Sacando la carne a temperar, son carnes que nos han encargado y las estamos preparando y que se adecuen un poco al ambiente y que se empapen de lo que en realidad es la Fraga, ¿no? Si estuvieses aquí algún tiempo te darías cuenta de que la Fraga se para el tiempo. Lo he visto hace un momento incluso que abrazabas con las carnes este árbol. ¿Qué es lo que le pasa a este árbol? Es el árbol de los deseos y es un árbol muy especial. Entonces las carnes tienen que estar aquí, por supuesto. ¿Funciona esto del árbol de los deseos? Yo particularmente tengo que decir que sí. Por si acaso. Nosotros lo que hacemos es, bueno, yo en mi caso, que participen en todos los puntos claves que yo entiendo que tiene la Fraga para que en realidad se empapen de este sentimiento que es la Fraga de Moaña, ¿no? Esta carne puede estar en otro punto de España, pero seguro que no sabe igual que como aquí.